Bien, bien, ya está grabando. Entonces, este salón, Alan, es un salón híbrido. La idea es que tú pudieras verlos a ellos, pero una de las cámaras no nos sirvió. Entonces, digamos que ellos sí te ven porque tenemos la pantalla grande y también te escuchan porque hay un buen audio. Eh, ¿Qué más? Ah, bueno, están los del curso de Sartre y la fenomenología, un curso del programa de filosofía de la Universidad del Atlántico. Es una electiva, digamos que en nuestra malla curricular hay seminarios de profundización. Entonces, los que quieren Ujú. profundizar ciertos autores entonces, bueno, yo propuse este curso ya hace como 4 o 5 años y ha ido, digamos que, teniendo su evolución. Este semestre, como te contaba, trabajamos el tema de la intersubjetividad y vi muy apropiado tu libro y nos enfocamos sobre todo en el problema de la otredad, como teniendo como pregunta problema si toda relación con el otro es imposible o hay algún tipo de solución, digámoslo así, en cuanto a las relaciones que tengo con el otro. Sobre todo por esa interpretación, digamos, popular y poco precisa de la sentencia de Sartre de que el infierno es el otro. Y bueno, como que se quedan en ese aspecto y no hay mayor profundidad, ¿no? Eso ha sido. A los chicos, bueno, están los estudiantes, hay algunos miembros de mi semillero de investigación. De pronto ahorita se conectan algunos estudiantes de maestría que también les dicté un curso durante este semestre y algunos invitados que, bueno, supongo que son conocidos de los estudiantes que también los han invitado. Entonces tenemos un buen público. De pronto al final te los muestro porque, o déjame ver ahora porque es que este computador está como, mírame pero no me toques. Entonces, bueno, voy a tratar, me dices si ves más o menos ahí a los saludes. Bueno, ahí los veo. Hola, ¿cómo están? Bien. Un gusto. Entonces, bueno, ahora viste, esto ahora no sé cómo, ya. Entonces ahora les doy contexto a ustedes, de pronto a los que están por primera vez. Eh, Como me escucharon ahorita, trabajamos durante todo el semestre el libro del profesor Alan, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y yo creo que esta es una oportunidad pues muy valiosa, yo lo valoro bastante. Nunca, como que siempre hemos leído libros y no tenemos la posibilidad de dialogar con su autor. Entonces, creo que ojalá a mí me hubiera gustado que esto lo hubieran hecho en mi pregrado o en mi curso de maestría. Entonces, lo valoramos mucho, Alan. Muchas gracias también por tu generosidad. Y bueno, te damos la palabra para que inicies con tu presentación. Bueno, gracias. ¿Se escucha bien? Sí. ¿Se me escucha, Arturo? Se fue la... Ay, No sé si me escuchas. Me parece que no. Dame un segundo, Alan, que el cable HDMI está... Sí, Ya, ahora sí. ahí. Sí, Y ahora me escuchas de vuelta. sí. Se había perdido el audio. Bueno, en primer lugar, hola, ¿cómo están ahí todos y todas? Un gusto estar acá con ustedes. Me siento muy, muy honrado por la invitación de Arturo, un colega muy querido y estimado, que hace ya varios años que estamos haciendo una colaboración. Y la verdad que es muy hermoso y esperanzador ver cómo en América Latina, desde Argentina a Colombia, se está despertando el interés por el pensamiento sartreano. Yo me dediqué desde mi carrera de grado y mi doctorado al pensamiento de Sartre y particularmente al área de la fenomenología de la alteridad. Siempre tuve un aprecio gigantesco
por Sartre, lo cual no quita que, bueno, haya cosas que no acuerde con él, que tengamos así altercados y disgustos a veces, pero me parece uno de los pensadores ineludibles del siglo XX para pensar la actualidad nuestra, así como también pensó la contemporaneidad de él, ¿no? Tanto desde el punto de vista filosófico como desde el punto de vista social, político, ético. Fue un pensador tan prolífero que es difícil no encontrar algún tema que no haya abordado, y en cada uno en los que se metió tuvo ideas excelentes. Es una envidia. Obviamente que la primera sensación que uno tiene leyendo a Sartre es celos, envidia y por qué los dotes intelectuales no están tan bien distribuidos en la historia, ¿no? Porque a mí no se me cae una idea original y él en cada texto cosas impresionantes sobre, bueno, el ser, sobre las relaciones con los otros, la libertad, la política, no sé, tantos temas. Y bueno, y el libro que estuvieron trabajando, El problema de los otros, magia, conflicto y generosidad, es el resultado de mi investigación doctoral, que decidí transformar en libro después de haber entregado la tesis y defendido, y editarla, publicarla acá, en la editorial SB, que es una editorial argentina, que tiene una colección llamada Postvisión, donde hay muchos textos, la mayoría de autores argentinos, pero también de autores de otros lugares de Latinoamérica y también de Francia, exclusiva de fenomenología, ¿no? Fenomenología en sus distintas vertientes, corrientes, movimientos. Hay textos bien husserlianos, otros de Merleau-Ponty, otros de Marion y fenomenología de la segunda mitad del siglo XX. Eh, Hay colaboraciones de Sirión Quijano de México, bueno, de Roberto Walton, que es una eminencia argentina en Husserl, de Virginie Desprat, muy conocida por sus trabajos en los póstumos de Husserl y en textos de Merleau-Ponty. Bueno, es una colección que está creciendo mucho, y lo interesante es que, bueno, todo lo que publica es en español. Y es difícil, no sé si van a compartir conmigo, que encontrar bibliografía eh, en español de calidad. En, en fenomenología no tanto, pero en lo que es el estudio sartreano, el estudio bowariano, no abundan. Uno tiene que remitirse a textos en francés o en inglés o en alemán. Y bueno, este libro es mi colaboración, mi pequeña colaboración para, nada, que estudios en español latinoamericanos de fenomenología y en particular sobre Sartre empiecen a brotar, empiecen a fluir, empiecen a crecer, como va a ser también un próximo libro que va a salir, donde Arturo colabora como autor. Yo soy autor y coeditor con Thaís de Sá Oliveira, que es una psicóloga brasilera, eh, donde es un libro que va a tener por título Volver a Sartre, 80 años del filo y la nada, y tiene varias colaboraciones, tiene 14 colaboraciones de autores latinoamericanos que hablan sobre el ensayo de Sartre y su vigencia en la actualidad. Ese libro ya está en diseño y pronto va a estar en imprenta y se va a poder descargar incluso por internet gratuitamente. Eh, Nada, es otro de las instancias que están sucediendo ahora mismo de revaloración del pensamiento sartreano. Y bueno, y respecto al libro, El problema de los otros, no armé ninguna presentación, no quiero hacer una sinopsis de su contenido. Más bien, como habíamos acordado con Arturo, estar abierto a preguntas, a consultas. Es verdad que uno nunca o casi nunca tiene la oportunidad de cruzarse con el autor. Eh, Sócrates estaría muy feliz de este evento de hoy.
permitiendo bueno, que la filosofía se vuelva dialéctica, ¿no? Que volvamos al diálogo, que no nos quedemos simplemente en la escritura y la lectura. Eh, Así que este espacio de encuentro con los otros, internacional, digamos, saquémosle provecho y por eso sin vergüenza, sin ningún tipo de, eh, bueno, nada, de condiciones, pregunten, yo estoy abierto a escucharlos, escucharlas, tanto si les gustó el libro como si no les gustó el libro. Si tienen alguna queja, bueno, también, ¿no? Yo tomo nota y después veo de ver si hago una mejora. Bien, entonces si quieres empezamos con una ronda, una primera ronda de preguntas. Eh, a ver, bueno, tenemos si quieres ven para que te vean, te presentas, Carlos. Sí, por favor, preséntense así los conozco. Acá ven, Carlos. Sé que es un poco artificial el formato de esto, pero Ay, sí, Carlos. Buenas tardes, doctora Sabinar. Ante todo, gracias por ese bello libro, muy hermoso. Además, no me lo va a creer, pero yo alcancé a leerlo, no todo, pero sí gran parte. Y me gustó. Siempre en las clases trataba como de aportar, pero no en el sentido que uno siempre está aportando por una nota o nada, sino que ese libro yo lo llevo a la práctica. Ese libro es digamos, el diario vivir, porque está tratando con ese ser igual a ti. Con ese otro, hay una partecita que me gusta mucho, que es la mirada, el ser de otro, cómo es ser visto por el otro y cómo veo al otro. Yo digo, es un libro de experiencia, es un libro que me lleva a trascender la conciencia del otro, a percibir qué puedo yo deducir de aquel. No, yo no puedo saber, por ejemplo, cómo está el profesor en este momento, cómo están los compañeros, porque adivino no soy, pero lo puedo percibir por el contacto que yo he tenido con ellos. Yo puedo decir, mi compañero tiene este problema emocional, algo le afecta, voy a tratar, un ejemplo, que yo me juegue con él, llegarle de esta forma para ver qué le está pasando. Entonces, todo eso me llevó a leer el libro. El título impacta de salida, el problema de los otros y cómo se va. Pero al final uno queda como la duda, pero al final ese problema no se resuelve. Y ahí se generaron una cantidad de preguntas. Bueno, antes de terminar con las preguntas, otro punto que me llamó mucho la atención es el famoso infierno de nosotros. Y aquí le llegamos a leer una obra teatral de García, aquí en la casa del profesor Cardoso, ese infierno de nosotros, cualquiera ve el título y dice, ¿será que son relaciones públicas todo el tiempo? Entonces, al final se complementa que nosotros dependemos cómo somos mirados por otra conciencia. Es como un infierno constantemente que piensa el otro de mí. Es un punto que siempre me llamó la atención, el infierno de nosotros. Y de verdad que nosotros vivimos un infierno. El otro punto es esa famosa mirada, esa acechanza que tengo, o aquella persona que siempre está pendiente de lo que diga el otro. ¿Nada? No estoy, digamos, condicionado a mi aceptación, sino lo que diga el prójimo. Entonces, como que la vigilancia, como esa idea que yo tengo, el sí del otro para probar mi existencia. O yo veo al otro. Digamos que uno lo que busca en este tema es como pauta. Sí se puede llegar, digamos, a tener esas relaciones óptimas, aceptables. Aquí con el profesor desarrollamos varios temas sobre la colaboración, la generosidad, la comprensión, la empatía. Yo de pronto me inclinaba por la empatía, pero digo como que eso no complementa, porque al final yo no sé a fondo cómo vive, cómo está aquella persona al otro. Por ejemplo, si a alguien se le muere un familiar, padre, la madre, y si yo no sentí ese problema, yo no puedo dar, yo no puedo decir esto sintiendo mucho. Pero es que no sé cómo podíamos intercambiar de verdad para entender al otro. Digamos que es la pregunta de fondo de ese libro. Porque al final la cosa queda como que de verdad, pero al final no hay la comprensión de aquella persona. Si alcanzo a percibir, ¿ya? Hay un ejemplo que habla el autor sobre aquella persona me cree honrado, pero de pronto yo no soy honrado. ¿Ah? De pronto aquella persona no cree que yo soy honrado, pero en el fondo soy honrado. Es como que ese típico uno empieza a adivinar la dimensión de la conciencia del otro. Ese sería mi punto de vista, y lo otro, darle la gracia por ese libro tan hermoso, tan bello, que lo ayuda a pensar, y es un libro que te pone en el contacto con la existencia, el contacto con la vida que somos todos nosotros que estamos aquí. Muchas gracias. no, gracias a ti, Carlos, ¿no? No escuché bien el nombre porque... El Sí, nombre, perdón, de él, Carlos. Carlos, perfecto.
No, mil gracias a vos, Carlos, porque que alguien empiece diciendo que leí el libro completo es como muy abrumador. Uno imagina, uno escribe el libro y generalmente es pesimista sobre cómo va a ser la recepción, y en el mejor de los casos imagina que alguien va a leer la introducción o alguna página que le puede servir y el resto, bueno, quedará ahí en el limbo. Pero bueno, me alegro muchísimo que lo hayas disfrutado y que te haya dejado algo, ¿no? Tanto para la carrera como para generar otros problemas, otras preguntas y demás. A ver, el título sí fue objeto de mucha reflexión, incluso de conversaciones con colegas. No es el título de la tesis de doctorado, que es mucho más estrambótico y académico, que ahora ni siquiera recuerdo, pero son bien feos los títulos de tesis. Este es título de libro. eh, y tiene ya desde entrada como varias problemáticas. Por un lado, esa afirmación de que hay un problema de los otros, ¿no? Es esa cuestión de si entendemos a ese de los otros como un genitivo también subjetivo o un genitivo objetivo, en el sentido de que los otros tienen un problema, ¿no? El problema de los otros que uno tendría que resolver, o que los otros son un problema. Yo originalmente tenía en mente que para Sartre los otros son un problema filosófico. Esa era mi intención en el momento donde pensé el título de la obra, pero vieron esta cuestión de la mirada donde uno pierde este dominio que tiene de lo que hace, lo que dice, cómo se ve, como decía Carlos, ¿no? Aunque me piense honrado, quizá el otro no me ve como honrado o viceversa. Y así pasa con las obras de arte, como decía Sartre, en qué es la literatura. Y este título, bueno, deja de ser mío y pasa a ser de los lectores. Y está esa cuestión, ¿no? Si los otros son un problema, tienen un problema, en qué sentido y demás. Desde el punto de vista de una problemática filosófica, bueno, hay una hermosa tradición en la fenomenología que se hace preguntas desde el punto de vista de las disciplinas de la ontología, la epistemología, la ética, sobre el fenómeno del otro, ¿no? La otredad. Por un lado, desde, bueno, un problema que había inaugurado René Descartes en Meditaciones Cartesianas, acerca de si el otro existe, ¿no? Esa sería como la problemática más radical, y el peligro de caer en una postura solipsista donde uno considera que el otro es un estilo de ilusión creado por la conciencia, por un genio maligno o por una computadora superinteligente. Eh, hay problemas filosóficos que se renuevan, ¿no? A medida que avanza el tiempo. Hoy en día no sé, con las computadoras, la inteligencia artificial, con eh, las simulaciones, el metauniverso, el metaverso y demás, vuelvan a surgir, ¿no? Esa cuestión de, bueno, si el otro es una ilusión, eh, y también si el otro es un estilo de estorbo o un estilo de obstáculo para mí mismo. Eh, y esa famosa frase de a puerta cerrada que realiza Garzán sobre el infierno son los otros, es impresionante cómo hoy en día sigue siendo casi un estilo de proverbio, ¿no? O sea, que quedó mucho en la cultura internacional. Por ejemplo, yo estaba escuchando un podcast sobre redes sociales y sobre el problema de esa imagen falsa que uno vende cuando se saca una foto y quizá utiliza un filtro, y después recomienda consejos de estética o de financieros. Eh, y justo el conductor del programa este
usó la frase Sartre sin apelar a Sartre, ¿no? Bueno, al final el infierno son nosotros, ¿no? A mí me sorprendió mucho cómo todavía queda retumbando. Y una cosa, ustedes si me quieren interrumpir, me avisan, le avisan a Arturo y que me haga alguna seña. Pero una de las tesis principales de mi libro, que creo que es en lo que más quería insistir como mensaje, es que la teoría de la intersubjetividad de Sartre presenta un escenario conflictivo y agonístico de las relaciones interpersonales, pero también propone una superación de ese espacio. Que para eso, lamentablemente, uno no podría quedarse solamente con el estudio del capítulo de la mirada, ¿no? La parte para otro del ser y la nada de 1943. Tiene que expandirse en el corpus, tanto para atrás como para adelante. Por eso la parte de la mirada está en la mitad del libro, y antes hay todo un estudio de los textos del 30, de psicología fenomenológica, y luego un estudio de los cuadernos para una moral, textos póstumos redactados a fines de la década del 40, donde se plantea un ethos distinto de convivencia, que es una superación de este conflicto, ¿no? Este conflicto, para Sartre, en esa época, tenía que ver con la intención que tenemos todos, una intención que parecería ser natural a veces, de querer confundirnos con el ser, ¿no? Y querer apropiarnos del ser, ¿no? Esta cuestión de que como seres humanos no somos de la misma manera que una mesa es una mesa, un árbol es un árbol, ¿no? Sino que tenemos esa escisión ontológica que nos permite, bueno, ser libres, ¿no? No coincidir en el presente con lo que somos y poder tener un futuro, y elegir cómo queremos ser. Bueno, ese modo de existencia que Sartre en algún momento llama diaspórica, ¿no? Refiriéndose a la diáspora judía, de estar constantemente emigrando de sí mismos, eh, para Sartre, a algunas personas les resultaba insoportable, ¿no? Y conducía a un autoengaño de sí mismo, que es lo que llama mala fe, ¿no? Y es esa intención y esa mala fe lo que provoca el conflicto y el infierno, ¿no? El que nosotros consideremos al otro insoportable es porque no podemos tolerar, primero, que sea esta fuente de alienación de uno mismo, ¿no? Porque el otro, cuando me mira, me objetiva, tiene una imagen de mí, y no necesariamente lo que yo pienso de mí coincide con lo que el otro piensa de mí. Y eso es inevitable. O sea, uno nunca puede ser un dueño pleno de quién es. ¿Por qué? Porque tiene cada persona, imagínense que es un espejo en el que nos reflejamos y que nos da una imagen distinta. No es lo mismo lo que piensa mi padre, mi madre, un colega, un amigo muy cercano, un estilo de rival, ¿no? Un cura cristiano, un militante de izquierda, ¿no? Que yo conozco de mí. Son todas imágenes que son yo mismo, pero que al mismo tiempo no lo soy, ¿no? Está. Sí, pero es el mío. Se vendrá con datos. Ah, ¿qué tal, Rogelio? ¿Cómo estás? Entonces, Arturo, Bien. Sí, va a esperar. se nos fue el internet, pero ya volvimos. Debe ser un problema ahí de la computadora. Lloviendo, entonces siempre, pero ahí vi que reaccionaron. Ah, ¿hay problemas de conexión con la lluvia? Sí, acá es un caos.
Pero ¿me escuchas? Hola, hola, ¿me escuchan? Tu imagen está congelada, pero te escucho de nuevo. Ya. Te escucho, te escucho. A ver, ¿Aló? ¿Y ahora? de a poquito te voy recuperando también la imagen. Ahora mejor. Hola, hola. Oye, Hola, ahora. y ahora sí. Hola, hola, ¿me avisan? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, nosotros te escuchamos. No sé si tú me estás escuchando. Sí, creo que hay un retraso, pero te escucho. Vale, vale, qué pena. Continúan. ¿Qué fue lo último que escucharon? Estábamos en la parte de Porque tengo miedo la... de haber seguido hablando y... No, casi todo. Estábamos escuchando la explicación de la mala fe, cómo esta termina convirtiéndose en ese fuego que puede producir el otro, ¿no? En ese castigo por no reconocer esa descentralización de mi yo. Más o menos por ahí. Sí, bueno, perfecto, perfecto. Bueno, a lo que quería ir es que la mala fe es uno de los vías que puede tomar la existencia humana. Es incluso para hacer, bueno, una elección. Y, pero no es la única, ¿no? Ahí está la decisión eh, de opciones que Sartre retoma de Ser y Tiempo, de Heidegger, de auténtico e inauténtico, resignificándolas, ¿no? Obviamente, no significa exactamente lo mismo. Eh, pero para Sartre es posible que uno como individuo asuma su existencia de manera auténtica y eso tiene consecuencias a nivel social, ¿no? En las relaciones intersubjetivas. Principalmente que uno deja de buscar apropiarse del ser para otro, que es, y pasa a aceptarlo. Entonces, esa alienación de la mirada ya no es un robo y no es algo negativo y no es un infierno, eh, sino que incluso es algo positivo. No eh, eh, consigo cierta consistencia. El modelo de Sartre es es una obra de arte, ¿no? Y especialmente en la literatura y la prosa, eh, donde un escritor consistencia y valor a partir de la lectura de los demás. Eh, pero bueno, pasa una cuestión bastante ambivalente, que por un lado esa obra deja de ser propiedad del quien la hizo, porque no pasa a ser algo con existencia autónoma, incluso cierta existencia inerte, eh, pero al mismo tiempo se enriquece con la interpretación y el debate de las otras personas. Y así pasa con todo nuestro ser, ¿no? Nuestro ser empieza a enriquecerse gracias a la presencia de los otros y la colaboración de los otros. Y eso es parte de la enseñanza sartreana, que generalmente es obviada en las interpretaciones que predominan, que son más de corte pesimista, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista de la literatura especializada que hay sobre el tema. Eh, Ni que hablar de los detractores de Sartre, siempre está esta crítica, ¿no? De la mirada, de la concepción cínica de las relaciones con el prójimo, ¿no? Como si Sartre era un ser despreciable, vil, que odiaba toparse con otra persona. Uno, si lo imagina así, en el metro de París le agarraba un brote, ¿no? De un sarpullido en la piel porque no soportaba a los otros. Eh, y esa versión caricaturizada y absurda, primero que no cuadra con lo que sabemos de su vida, ¿no? Si alguien leyó alguna biografía o sabe un poco sobre él, sabe que fue una persona que dedicó
su vida a un estilo de militancia intelectual. Y alguien que detesta al otro, alguien que es como, ahora no me sale la palabra, pero, Misántropo. misántropo, era exactamente la palabra que estaba buscando, ¿no? Misántropo. No podría de ninguna manera dedicar su vida a causas políticas y sociales, tanto apoyo que dio a distintos grupos en distintos lugares del mundo. Hay algo ahí que es contradictorio. Pero bueno, eso quería decir. Alan, se acaba de levantar otro estudiante que va a hacer, te quiere interrumpir, entonces le voy a dar la palabra. Adelante. Sí, sí, por favor, todas las veces que quieran, hago una pausa Hola. y los escucho. Hola, ¿qué tal? Primero que todo, muchas gracias por tu libro. Fue muy revelador. Mi nombre es Johan y mi pregunta va más encaminada a lo que no podemos decir que es existencialismo. Porque, por ejemplo, se me es más fácil entender eh, los límites, por ejemplo, en la fenomenología, porque no es, por ejemplo, von Hartmann o Hegel o Kant quienes fundaron la fenomenología, si también hablaron de ella, como lo hizo Husserl, que se dice que es el padre de lleno de la fenomenología. Eh, entonces, en cuestión al existencialismo, tenemos, o sea, bueno, al menos he entendido que se tiene de que es Sartre quien sienta el existencialismo como tal, pero también es cierto que hay grandes antecedentes incluso de muchos años antes, por ejemplo, Dostoyevsky, Nietzsche, Kierkegaard, eh, incluso esa ruptura que hubo, porque Camus cuando dice que no hace existencialismo, sino absurdismo. Eh, Pregunto por eso, o sea, si hay paralelismo, cuáles son las relaciones. Incluso recuerdo que en la introducción hablaste de un autor que he estudiado mucho, que es Max Stirner y su egoísmo. Y en la conclusión lo vuelves y lo mencionas, o sea, ¿hay algún paralelismo que me puedes comentar? Sí, 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 bueno, gracias por haber leído parte del libro y por tu pregunta. Es una pregunta muy difícil, muy compleja. En verdad, o sea, parece una pregunta simple, pero es muy amplia. Así que yo voy a dar algunos aportes que espero que te sirvan. Por un lado, el existencialismo, no hay un consenso unánime sobre qué sería como disciplina y a quién incluir y a quién no. Es más un territorio de disputa. Lo que está claro es que al terminar la guerra, en 1945 y adelante, Sartre y, sobre todo Sartre, ¿no? Pero bueno, Sartre y Simone de Beauvoir pasan a ganarse el título de existencialistas, un poco a regañadientes, porque al principio ellos no se veían como tales, de hecho no les gustaba ese término, pero después se lo apropian. Y eso, bueno, se consolida con la conferencia que es el existencialismo y con algunos textos en los tiempos modernos de Simone de Beauvoir sobre la sabiduría de los pueblos y, bueno, y para qué la acción. Y además pasan a ser un estilo de moda cultural, ¿no? Es como que todos hablan del existencialismo y se habla de música existencialista, se habla de una estética existencialista en moda, se tergiversa mucho. Lo que sí tenés razón es que desde el punto de vista de la historia de la filosofía podemos hablar de existencialismo para mí con Kierkegaard como fundador. Y si Sartre
hace una filosofía de la existencia es tomando como antecedentes a Kierkegaard y a Heidegger, que también, bueno, Heidegger retoma de Kierkegaard. Entonces la línea termina ahí en Kierkegaard. Pero ahí tendríamos otro problema, porque vos dijiste, bueno, pero están los novelistas rusos, como Dostoyevsky, que también, ¿no? A veces se los cataloga de existencialistas. Y hay una cuestión en lo que es la filosofía existencialista que utiliza la literatura como fuente de reflexión sobre ciertos problemas, ¿no? Y ni que hablar que, bueno, Sartre, aparte de filósofo, era escritor, era literato, y de hecho estaba convencido de que hay ideas filosóficas que se comunican muchísimo mejor en una novela, en una obra de teatro, en un relato corto, que en un ensayo de filosofía, y por eso se dedicó tanto a escribir. Y que veía en autores como bueno, los novelistas rusos, también Kafka, también novelistas estadounidenses, Faulkner, ahora se me fue el nombre. De París es una fiesta, que estuve viendo allá, bueno, otros autores, y dos pasos también, y Hemingway, ahí está. Y hay como una interpretación de sus obras como una nueva forma de comprender al ser humano, ¿no? Así que es difícil. También, bueno, como vos dijiste, ¿no? Camus se le dijo que era un existencialista y él respondió que no. Algo parecido pasó con Merleau-Ponty. Pareciera que no es un estilo de doctrina con sus principios y sus representantes y todos están de acuerdo con eso, pero sí una serie de problemas comunes enfocados justamente a la existencia humana sobre, bueno, no sé, por ejemplo, el papel de la muerte. Y ahí tanto Kierkegaard como Heidegger, ¿no? le dan mucha importancia. En las cuestiones de Sartre, la libertad, la elección, bueno, las relaciones con los otros. eh, es la verdad que el existencialismo es como decía Aristóteles del ser, ¿no? Se dice de muchas maneras, hay que tener mucha precaución cuando uno dice existencialista porque se puede interpretar de distintas formas, pero lo que queda claro es que Sartre de repente consiguió el monopolio de ese término, eh, y bueno, incluso se vio obligado a tener que presentarse como tal en esta famosa conferencia del 45 en el Club Mantenán, donde dice que el existencialismo es un humanismo. Dice, bueno, yo soy existencialista si entendemos el existencialismo de esta manera, ¿no? Eh, y bueno, ahí también habla de Gabriel Marcel, que era un filósofo católico que también entraría en el mismo grupo, pero se opondría a muchas cuestiones se opuso a muchas ideas de Sartre. Es realmente un tema de discusión, así que yo tengo las mismas confusiones que vos y las mismas preguntas cada vez que abordo un texto de algún existencial, un presunto existencialista, ¿no? Sí, muchas gracias. Anoche estaba pensando en Camus como un existencialista, pero no del lado fenomenológico, sino más bien nietzscheano, porque se supone que llevaba consigo siempre una, una galla ciencia de Nietzsche, precisamente. Muchas gracias. No, de nada. Sabes que cuando terminé pensé en nombrar a Nietzsche, que también se lo ubicó entre los existencialistas, eh, pero bueno, sería como medio un anacronismo también. eh, y
Pero sí, bueno, está esta preocupación por la existencia humana, ¿no? Como centro, como tema principal de la filosofía, ¿no? Vale, muchas gracias. Gracias. Bien. ¿Quién más? Bueno, yo aprovecho mientras van pensando. Hola Alan, hay algo que fue muy recurrente en la duda de los estudiantes. Creo que hay un problema con el audio. Sí, ahora, Escucho como un estilo de interferencia o algo así. No sé si Rogelio también escucha. voy a cambiar de conexión para ver si es el internet de acá. No, es como ¿No? un ruido inteligible, ¿no? No entiendo nada. Voy a entrar y voy a volver Quizá algo que Sí, debe ser nuevamente el tema de la conexión. es raro porque la imagen está fluida, pero el sonido está como modificado. Aló, y ahora mejoró. Y cambió cuando justo eh, el estudiante se fue a sentar, hicieron ahí el cambio. Soy yo el de la mala vibra. De la mala vibra. Y eso ahora no Porque sale. a Johan lo escuchaba bien. Oh, buena idea. Buena idea. Bueno, no sé si dijiste lo que yo pensé, pero buena idea. ¿Cómo es que uno hace para que no tenga el audio del computador? Bien, traté de entrar por el celular a ver si se escucha mejor. De todas maneras, nosotros no podríamos escucharte porque tengo apagado el audio, pero si me estás escuchando podrías hacer como un pulgar arriba y... Ah, bueno, perfecto. Entonces, por ahora hagamos así, fue lo que se me ocurrió. Yo decía que mientras había otra pregunta, quería hacerte una consulta que fue una duda recurrente entre los estudiantes. Ellos casi que al final de todos los encuentros quedaban muy preocupados sobre lo que significaba el yo, porque claro, es una constitución intersubjetiva en que el otro me constituye, en el que yo tengo una representación, pero finalmente hay un lente que no me deja ver realmente cómo soy, ¿no? Y está todo el tema ese que plantea sobre bueno, yo digo descentralización, pero no es la palabra correcta, del yo no. De eso, ¿cómo es? Sí, es que a mí se me enreda. Entonces, esa es como una duda que te hago llegar. Entonces, esa es como una duda que te hago llegar y que creo que fue una de las grandes cuestiones que estuvo durante todo el desarrollo del curso. Entonces, ahora voy a cambiar el audio para poder escuchar. Bueno, ahí me escuchás. ¿Sí? Bien, perfecto. Bueno, ¿quién no quedaría preocupado con qué es el yo, no? Aparte es una pregunta tan íntima, aunque lo tratemos así abstractamente, al fin y al cabo estamos hablando de nosotros mismos. Así que entiendo la angustia que genera tratar estos problemas filosóficos.
Em, a ver, desde el punto de vista de Sartre, ¿no? Eh, por un lado, para él existe una obsesión que tenemos por encontrar algún tipo de representación de nosotros mismos que sea fiel y que además, bueno, sea positiva, ¿no? Podría ser negativa también. De hecho, en su texto, Saint-Genet muestra cómo el escritor delincuente Genet quiere identificarse con el mal, así que busca una imagen negativa de lo moral del mismo. Pero bueno, en general solemos, ¿no?, querer tener esa imagen positiva. Depende de nuestras circunstancias de vida y cómo fuimos criados y qué nos tocó, ¿no?, de suerte de la vida. Y entonces nos volvemos así narcisistas, ¿no?, en esa búsqueda de esa imagen de nosotros mismos. Ahora bien, para Sartre, esa imagen siempre es falaz, ¿no? Siempre es engañosa. E incluso, bueno, como dice en uno de sus primeros textos, que un poco inaugura esta preocupación por la filosofía egológica, el yo es peligroso y perjudicial, ¿no?, para la conciencia. ¿Por qué? Porque no da cuenta de cómo existimos originalmente en cuanto conciencias del mundo, de los otros, del entorno, del ser. No, que no es un modo de existir reflexivo donde nos estemos mirando a nosotros mismos, nos estemos mirando el ombligo permanentemente, intentando encontrar ese reflejo que nos dé cuenta de quiénes somos, ¿no? Entonces Sartre era un gran crítico de la idea del yo. Creía que era una manera en que uno podía perderse en una vida inauténtica. Y bueno, es uno de los modos de la mala fe, ¿no? La alternativa que él propone, que podría servirnos ahora como lección moral, es dejar de preocuparnos, ¿no?, por esta imagen de nosotros mismos, ¿no? Abandonar esa búsqueda de, de dar una, no sé, una imagen honrada, bella, admirable y demás, porque de cierta manera nos distrae de lo importante que es la existencia, que es la cuestión de que nosotros no somos una cosa, sino que somos un proyecto libre, ¿no? Ese proyecto no se puede solidificar en una representación, por más compleja y fiel que sea, y que somos ese proyecto de revelación del ser, de revelación del otro, y también, bueno, de coexistencia con los otros, ¿no? Dentro del contexto de que somos seres finitos, somos seres necesitados, somos seres deseantes, y para cumplir nuestras metas personales necesitamos de los otros y los otros necesitan de nosotros mismos. Y en ese sentido, bueno, dedicarse más que al yo, a la empresa, o sea, a la parte de nuestra como algo que se construye y que nosotros no somos los únicos hacedores de ese producto, sino que también están los otros, o sea, ese yo, ya desde el ser y la nada nos damos cuenta que tiene sus raíces en la mirada ajena,
¿no? Lo que nosotros podemos decir de nosotros mismos, en verdad es un estilo de repetición de la imagen que los otros nos dieron de nosotros mismos. Se vuelve medio un tragalengua todo, pero es esta tesis de Sartre, ¿no? De que la identidad no es algo personal, es algo que viene de afuera y viene de las otras conciencias y de cómo las otras conciencias, bueno, aprenden en el mundo. Pero bueno, desde el punto de vista de la ética existencialista que buscaba construir en la década de los 40, está esta propuesta de no te obsesiones con tu imagen, ¿no? Por así decirlo. Volviendo al tema de las redes sociales, ¿no? esta obsesión que hay de, bueno, mostrarme al mundo de cierta manera y preocuparme por lo que opinan, lo que dicen, ¿no? Cómo me ven. Y me olvido que lo importante no es ser, sino hacer. Y en todo caso, si yo soy un actor, lo importante es mi carrera como actor, más que la fama o la opinión de los demás, ¿no? Que yo pueda, bueno, representar un personaje, un papel, colaborar con otros artistas, hacer una buena película, hacer una buena obra de teatro, hacer una buena serie. Lo mismo si somos, no sé, escritores o si somos músicos. Está esta cuestión de, bueno, lo importante es la música que vos puedas crear más que si tu banda es cool o no es cool, ¿no? Esa es la cuestión. Y ahí está, ¿no? Algo que uno encuentra repetido en los textos sartreanos de una invitación a abandonar esa obsesión que tenemos por el yo y ver que más esencialmente nosotros somos un proyecto que está constantemente en construcción, que se desarrolla temporalmente, que lo más importante, más que el presente, es el futuro, o sea, hacia dónde vamos, ¿no? Más que lo que somos ahora, ¿no? Y que no somos algo sustancial, que no habría que confundir, como él dice que confundió Descartes, por ejemplo, que el yo es una res, o sea, una cosa, una sustancia, la res cogitans, si se acuerdan, sino que tiene otra modalidad de ser. Esa modalidad de ser es la modalidad del para sí, si estudiaron el ser y la nada pudieron verlo, o si no, en la crítica de la razón dialéctica, la praxis, y que tiene otras características que son distintas a la de una representación, una sustancia, una cosa, un instrumento incluso, ¿no? Ser para sí es algo distinto, ¿no? Eso es ya esta introducción del ser y la nada, ¿no? La distinción de las regiones del ser, no confundamos para sí en sí. El yo para Sartre es una mezcla ilusoria entre en sí para sí, ¿no? Es una cosa así no muy positiva para él. Sí, Bueno, espero. acá hay, Ahora Bueno, ustedes. acá hay otra pregunta, pero antes de dar la palabra, algo, quería como añadir algo, sí, o de no pronto, complementar, sino sí, no mencionar. complementar, sino mencionar. Y es que esa Y es idea que del yo que se esa idea defiende, del yo que se siento que se defiende, puede relacionar también siento con el tema que de se la puede relacionar contingencia, también con el tema de la estar contingencia. en Sartre la náusea, en la náusea, en el muro, tiene una categoría para estas tiene una personas categoría para estas que personas que les dice le salud, los hijos de que puta, son estos que que han son tomado estos una que imagen han de tomado una jefe, han imagen de tomado jefe, han tomado Esa es la especie de traducción yo, oficial con una eso colombiana. especie de adquieren yo y por eso ya exacto, tienen un reconocimiento un merecen ser reconocimiento reconocidos, merecen no ser por lo que reconocidos, hacen ni lo no que por dicen, lo que por hacen esa ni imagen lo que, que se han sino inventado. por esa imagen que se han Todo inventado, ¿no? eso Entonces, todo eso sustentar que para finalmente sustentar que finalmente nadie es necesario, nadie es necesario, somos y contingentes es absurdo y y tonto es creer absurdo y tonto creerse estas imágenes que estas imágenes que han se han fabricado todas estas personas. estas personas.
Bien, ¿ven? Bien, ¿ven? Bueno, Ponte acá para que te vean. Muy bien. Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es José y quería hacerle pues la siguiente pregunta. No es un poco relacionada con el libro porque estoy de asistente en esta clase del profe, pero es relacionado con lo que están tratando y pues ahora que tocó el tema de las redes sociales y se está tratando de la representación del otro a través de la mirada. Entonces, para ser un poco breve, la pregunta sería, ¿cómo es posible una interpretación del otro, una representación de esa esencia del otro a través de las redes sociales, si tenemos en cuenta que esta interpretación sería, no sé si llamarlo un método, una interpretación superficial de la otra persona, aunque muchas veces no sabemos si es la misma persona de esa imagen con la que estamos hablando? Entonces, ¿cómo se podría crear ese vínculo, esa exteriorización del yo y esa interpretación del yo a través de ese vínculo superficial que sería las redes sociales? bien, Bien, adelante. adelante. Bien. Me parece que se te apagó el monitor que tenías atrás. Ahí está volviendo. Cuando puedas dame una señal que se escucha bien. Dame un segundito, Alan, Dame un segundito, Alan, que creo que perdió el audio. se perdió el audio. A ver, trata de hablar, por favor. Ah. Ay, Dios. Listo, ahora sí. Sí, ahora sí. Se había desconectado el HDMI, me parece, ¿no? Sí. ¿Ahora se escucha bien? Bien, perfecto. A ver, respecto a lo que decías de la contingencia, me gustó la traducción ahí, hijos de puta, para Salón. Es un poco con un tono fuerte, pero es la idea de Sartre, ¿no? Por un lado, sí, también esta egolatría que existe en una existencia inauténtica tiene que ver, viene de la mano con la idea de que la existencia no sería contingente y de cierta manera nosotros estamos destinados al mundo, ¿no? Como que hay una justificación de por qué somos. No es un hecho meramente gratuito como propone el existencialismo sartreano. Eso se puede entender si, por ejemplo, imaginamos una religión que tiene, a ver, una predestinación de la historia de la humanidad y de la historia de cada persona y la idea de que, bueno, Dios me creó para que haga tal fin, ¿no? Esa es una justificación trascendental de mi existencia. Aunque también puede haber justificaciones laicas. Si imaginamos una persona militante de cierto partido que de cambiar el mundo y que bueno, que eso justifica su existencia, también sería, ¿no? Una cuestión anticontingente. Pero para Sartre es muy importante asumir, y es una verdad muy cruda y muy difícil de tragar, que todos estamos de más en el mundo. No hay nadie que tenga algún estilo de derecho a la existencia, ¿no? De hecho, todo derecho para la existencia después termina siendo un estilo de excusa para dar derechos, privilegios más que derechos de una persona a un grupo frente a otra persona y otro grupo. ¿No? Si uno piensa en políticas raciales, para Sartre están justificadas con esa idea de que hay existencias superiores y existencias inferiores, hay hombres y subhombres, y que bueno,
medio como una falacia naturalista está justificada esa opresión y esa desigualdad. Después, respecto a la pregunta, gracias José, que recién apareció ahí en cámara a hacer su pregunta acerca de la mirada y las redes sociales. Bueno, acá tenemos otra connotación del problema, ¿no? De los otros, que es cómo yo conozco al otro. En primer lugar, desde una postura que uno encuentra en varios filósofos y que tiene su tradición en la fenomenología, está este impedimento de que uno no puede acceder de manera intuitiva a la conciencia del otro, al flujo de vivencias que es la conciencia del otro, como diría Husserl, ¿no? En ese sentido, hay un estilo de soledad de la conciencia que está separada, desde un punto de vista no extremo, ¿no? De acceder al otro en el sentido de sentir lo que siente, saber lo que piensa, ¿no? Es como si lo que proponen, no sé, los mutantes con el profesor X, ¿no? Cuando le lee la mente a otro, algo así, ¿no? Es como mezclar mentes, el acceso a la mente. Las filosofías y las psicologías cognitivas también desarrollan este problema de cómo tener acceso a la mente del otro. Y así, de cierta manera, bueno, nosotros accedemos a lo superficial. ¿Qué es lo superficial? La apariencia del otro, el comportamiento del otro y el lenguaje del otro. No, nosotros podemos acceder a cómo se ve el otro en tanto cuerpo, cómo se comporta en tanto cuerpo psicofísico y cómo se comunica conmigo, ¿no? Como ser cultural, ¿no? Y como también hablante de la misma lengua. Y como usuario de los mismos signos. Desde ese punto de vista, o sea, las redes sociales, José dijo, bueno, son superficiales. Bueno, todo tipo de acceso al otro es superficial, ¿no? Entonces, Sartre incluso dice, ¿no? No hay nada secreto del otro, ¿no? El otro es eso a lo que yo puedo acceder. Pero bueno, tanto su cuerpo como su comportamiento, como su lenguaje, está cargado de simbolismo, ¿no? O sea, hay una intención, hay un mensaje que se quiere dar. Y en ese sentido, siempre acceder al otro implica una interpretación del otro, ¿no? Yo tengo que comprender cuáles son sus intenciones. No, y esta es la gran diferencia que hay entre entender el mundo natural y comprender el mundo social, ¿no? Que se habla tanto en ciencias sociales, que es esta cuestión de que el mundo social, ¿no? Tiene el plano simbólico y tiene el plano de la intención, y para entender, no sé, una guerra, no podés quedarte simplemente con las causas, sino que tenés que pensar en las intenciones de los líderes, de los empresarios, de la opinión pública, y es propiamente humano poder comunicarse, ¿no? Como decía Heidegger, uno de los existenciarios es el comprender, es el lenguaje, ¿no? Ya somos expresivos, ¿no? Naturalmente, por el Dasein es expresivo, es hablante también. Y ahí, bueno, tenemos esta misión de interpretar al otro, ¿no? Ahora bien, uno lo puede interpretar tanto mal como bien. Cuando uno se aleja de qué quiere el otro y qué quiere el otro, o incluso lo obliga a hacer de cierta manera, ahí habría una cuestión de interferencia en la comunicación y en la coexistencia de los seres humanos, ¿no? Que Sartre desarrolla muy bien en las relaciones concretas con el otro, ¿no? Y no sé, en el amor, ¿no? Cuando
la persona amada a uno lo obliga a hacer esa justificación de que existo porque me ama, y en verdad es otra persona que existe contingentemente igual que yo. Entonces no le podemos exigir más de lo que puede dar. Y la cuestión de las redes sociales también es una problemática grande por varias cuestiones. Un lado, por esta tendencia a querer vender una imagen de algo que no somos el resto de nuestras vidas, ¿no? Entonces, una persona se puede entender como no como algo único o algo unívoco en el sentido simbólico. El yo tiene muchas caras, como dije, tantas caras como reflejos hay en las otras personas. Y acá en el uso de las redes sociales, nosotros queremos que una cara se imponga sobre las otras, ¿no? Entonces, ¿cómo nos mostramos? Quizá porque, no sé, nos mostramos en el gimnasio, con musculosos y levantando 100 kilos de peso. Queremos que los otros guarden esa imagen de nosotros, ¿no? Y eso tiene que ver también por, bueno, ciertas normativas culturales de qué es un cuerpo valorado estéticamente hoy en día. Y nuestro esfuerzo para encajar en esas exigencias culturales. Así que, además de la relación entre una persona y otra, en una red o en otro contexto, también está todo el aparato cultural y todos los aparatos institucionales y el aparato tecnológico que hay en el medio, ¿no? Porque obviamente las redes sociales te permiten mostrar ciertas cosas de cierta manera, en cierto formato. Y están programadas para que no proliferen cierto tipo de publicaciones frente a otras. Y bueno, ese tipo de interacción no necesariamente es mala per se, ¿no? Yo creo que las redes sociales no son así agentes del mal, y que lo mejor que podríamos hacer como humanidad es erradicarlas y prohibirlas, pero sí advertir estas problemáticas, estas tendencias que se están realizando, y que, bueno, desde el punto de vista sartreano pueden conectarse con esta egolatría que hay, esta tendencia ególatra que tenemos de querer vender una imagen perfecta de nosotros mismos, ¿no? Pienso eso, José. No sé si vos pensás lo mismo que yo, o si tenías en mente estas cuestiones en esta reflexión tuya. Sí. ¿Ven? Recordá que el audio de la computadora no lo escucho bien, ¿eh? Pero ¿y ahora? ¿Mejoró? ¿O sigue igual? No, parece que... El audio de la computadora se escucha con interferencia. Vamos a... Bien, vamos a darle ahora la palabra a Valentina, por favor. Hola. Bueno. Es que no sé por dónde comenzar. A ver. Bueno, yo relaciono esto del yo. ¿Sí me escuchas bien? ¿Me escuchas bien? Sí. Bueno, yo relaciono mucho esto de lo que estabas hablando, de lo que se hablaba del yo con la conciencia irreflexiva y la conciencia reflexiva. Y estoy, no sé, yo pienso que, y creo que lo había escuchado, leído también, que la conciencia reflexiva es como más natural y más, digamos, da como una imagen más concreta de lo que somos, porque es el momento en el que estás actuando y no estás pensando que estás actuando, ¿no? Ya cuando entramos en el momento de la reflexión, empieza todo esto de si realmente lo que estoy reflexionando es lo que tiene que ver con lo que viví, o digamos algo después influenció en lo que estoy pensando, o todo esto. Y también lo pienso por lo que usted decía
vuelvo ahí cuando hablaba de, digamos, no de obsesiones con tu imagen, y es esto también, digamos, de reflexionar todo el tiempo sobre, bueno, qué soy, y siempre como tratar de dar la mejor imagen posible. Entonces, como, digamos, siempre vuelvo al mismo punto de la reflexión, ¿no? Y otra vez vuelvo ahí cuando digamos, hablado, digamos, de qué forma puedo acceder al otro, ¿no? Pero entonces esta desconfianza de cómo puedo acceder al otro también es como cuando empiezo a reflexionar sobre qué es el otro, ¿no? Sobre si el otro me miente, si el otro me engaña, pero en la interacción humana, cuando en el momento en el que yo estoy, digamos, interactuando con el otro, yo no estoy pensando en eso, simplemente estoy actuando, y en ese momento es como más sincera mi acción, digamos, que cuando yo me pongo a reflexionar sobre si el otro me engaña, sobre si el otro me miente, y vuelvo al punto otra vez de la reflexión, ¿no? O sea, siempre caemos en eso en el momento en el que nos ponemos a reflexionar, pero en el momento en el que estamos actuando, no, ¿no? Entonces yo lo relaciono mucho también, digamos, con lo que, bueno, el capítulo del ser y la nada de la libertad, cuando Sartre habla del ser y hacer, y él dice, digamos, que la acción es, digamos, el fundamento de la libertad, por eso, bueno, y vuelvo a esto otra vez, ¿no? Porque, digamos, en el momento en el que yo acciono, estoy demostrando realmente, o digamos, no quién soy, ¿no? Pero es lo que hay, ¿no? No cuando me pongo como a reflexionar sobre esto, entonces también cuando, por ejemplo, Sartre decía, bueno, una persona puede, bueno, eso lo escuché en una conferencia de Nicolás no recuerdo ahora cómo se llama él, Estefan Nicolás, cuando él hablaba, bueno, y entonces, ¿qué es el ser, no? Porque, digamos, tengo muchas acciones, pero realmente ninguna de esas cosas me define, ¿no? Pero entonces vuelvo al punto otra vez, y entonces me pregunto si habría que eliminar la reflexión como o más bien que, digamos, no sé cómo hacer la pregunta, ¿dónde queda de pronto todo esto de lo que hablaba el psicoanálisis también, ¿no? De reflexionar y llegar hasta lo más profundo, y luego pensar, bueno, y si realmente todo esto, toda esta reflexión es sincera, o digamos, ¿qué es más sincero, ¿no? Lo que estoy haciendo en el momento que es, digamos, cuando estoy en la conciencia irreflexiva y estoy actuando, o cuando me pongo a reflexionar sobre eso, ¿no? Entonces, digamos, me pregunto si reflexionar entonces es problemático, y dónde queda entonces todo esto, por ejemplo, que dice digamos, la psicología de, bueno, digamos, reflexionar sobre quién soy, y en ese reflexionar sobre quién soy encontrar los problemas o la problemática, digamos, digamos, también de lo que me pasa y cómo me comporto frente al resto. Entonces, no sé si me hice entender un poco con lo que dije. Danos un segundo, Danos Alan. un segundo, Alan, porque El HD me dice, el HD me dice nos volvió a desconectar, a desconectar, entonces voy aquí a ver y listo. ver. Entonces ahora sí puedes hablar. Entonces ahora sí puedes hablar. ¿Sí? ¿Se me escucha? Espero que sí. Ah, gracias, ahí está. Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Valentina. Y sí, te hiciste entender. Espero que yo te comprenda bien. Y realmente es un problema muy interesante el que planteas. Creo que lo podría resumir, si vos estás de acuerdo, con qué hacer con la reflexión. Y está muy bien tu reconstrucción sobre, bueno, hay una conciencia que no es reflexiva, que es la conciencia irreflexiva o prereflexiva, que es espontánea y es más original que la reflexión, y es el simple vivir, el simplemente actuar, el simplemente hacer, donde no hay un esfuerzo por intentar verme a mí mismo, no captarme a mí mismo, hacerme una idea de mí mismo, sino que estoy volcado hacia el mundo y hacia el mundo pragmático, como una empresa, algo que yo puedo hacer ahí en el mundo. Totalmente. La cuestión que yo pienso es que, a ver, por un lado, fáctico, no nos podemos deshacer de la reflexión porque es fundamental para nuestra vida, ¿no? Eh, Entender, captarnos a nosotros mismos, así como aprendemos un objeto en la percepción, o cuando aprendemos a otro a través de un acto empático. eh, También están estos momentos donde hay una introspección, una meditación sobre nosotros mismos.
Así que, aunque querramos, creo que es prácticamente imposible. Si hay alguien que no reflexione sobre sí mismo, pienso que tendría un estilo de patología, ¿no?, psiquiátrica. Tendría algún padecimiento mental, porque en ningún momento podría detenerse a pensar sobre sí. Que, bueno, tiene muchas finalidades. Está la finalidad, podemos decir, socrática, de conocerse a sí mismo, o también hay una finalidad terapéutica, como vos hablabas, de psicología y psicoanálisis, de comprenderse para corregir ciertos comportamientos, resolver ciertos deseos que están siendo reprimidos y están causando ciertos síntomas. Bueno, la reflexión tiene muchas finalidades. También puede ser una cuestión así artística, ¿no? De escribir sobre uno mismo. Bueno, y una cosa que me parece importante que en este problema que planteas que rescatemos es que Sartre hace una distinción entre dos tipos de reflexiones. Y habla de una reflexión impura, cómplice, y una reflexión pura o purificante. Respecto a o sea, la segunda resolvería las críticas que él plantea a la primera. Él postula la posibilidad de que tengamos un estilo de acto de autocaptación donde no pretendamos hipostasiarnos en una imagen falsa sobre nosotros, sino que nos captemos como proyectos existenciales. Así como diríamos, de repente entendemos que somos un work in progress, ¿no? Y que no tenemos que saciarnos con cómo somos ahora en este preciso momento, o cómo me piensa tal persona y con eso estoy conforme, ¿no? Si, imagínense, no sé, yo como docente, cuando tengo cursos, tengo muchos alumnos, obviamente que tengo alumnos que quizá me admiran por tal motivo y otros que me desprecian por tal otro, y yo podría querer quedarme con esa imagen positiva de mí mismo, pero ahí me estaría olvidando de todas las otras conciencias que me consideran de manera distinta, ¿no? Desde su singularidad. Y bueno, Sartre dice, bueno, admitamos primero que el yo está fragmentado, ¿no?, en mil pedazos, y que querer quedarse con uno, agarrar una pieza de vidrio roto e intentar coincidir con esa imagen chiquitita, que a veces puede ser cómo otra persona me mira, o el prestigio social que tengo en tal institución, pueden ser muchas cosas esa imagen. Eso sí es muy peligroso, digamos, desde un punto de vista moral para Sartre. Ese tipo de reflexión autocomplaciente es desaconsejada, ¿no? Esa sí, ¿qué hacemos con eso, Valentina? Sería, bueno, intentar erradicarla, ¿no? Y es un esfuerzo muy difícil, no es fácil, no es algo que sea de un día para el otro, según Sartre. Pero después hay otra reflexión que sí que tenemos que promocionar o tenemos que ejercer y practicar, que es esa reflexión no cómplice donde nosotros, de cierta manera, principalmente asumimos quiénes somos en cuanto a proyecto como un proyecto, ¿no? Que como todo proyecto no es algo que está hecho, sino que es algo que se está haciendo, ¿no? Es un proceso, es una acción, no es un estado. Y ahí, bueno, incluso modificarlo, ¿no?, en base a esa reflexión. O sea, la reflexión pura tiene como fin la conversión, ¿no? Si de repente nosotros nos damos cuenta que somos una persona despreciable, en el sentido de no somos solidarios, no estamos comprometidos con la época, no prestamos ayuda a otro que lo necesita, o, no sé, no logramos cumplir con nuestras metas personales, no estamos encerrados en una vida que no nos da satisfacción. Bueno, esta reflexión nos ayudaría a cambiar de rumbo, ¿no?, a intentar hacer otra cosa.
bueno, habría que conservarla y habría que promoverla. No sé si con esto te respondo a esa duda. Sí. Espérate un momento, dale. Sí, es que igual también siempre está como, sí me responde y me deja más dudas también porque siempre está como esa duda de si la reflexión que estoy haciendo sobre mí mismo es, digamos, realmente genuina. Digamos, cuando yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez que yo reflexioné o que dije alguna cualidad o defecto sobre mí? Y siempre me remito a los otros, ¿no? Son los otros los que me hacen caer en cuenta de cómo soy o de mis acciones, de todo. Entonces siempre, digamos, esa concepción que tengo sobre mí se construye siempre a partir del otro, ¿no? También lo que tiene que ver, digamos, la fenomenología aquí, ¿no? O sea, siempre se remite a lo que está afuera, ¿no? Digamos, al otro. No hay una sola cosa de mi conciencia o de mí que no esté, digamos, reflejada sobre algo de la sociedad. Entonces, igual también como sé si el otro me miente o si realmente como decía, no puede haber una reflexión, digamos, completamente pura porque siempre está influenciada sobre lo que piensa el otro de mí, ¿no? Digamos, ¿cómo puedo yo realmente saber si eso que lo que construí a partir de lo que los otros pensaban es lo que yo realmente soy? Y también como usted decía hace rato, ¿no? No hay como una especie de reflejo donde yo pueda verme realmente y decir, bueno, esto soy yo, ¿no? Entonces siempre es como una pregunta que se queda como a medias cuando le intentamos responder, porque eso que soy se construye a partir del otro, pero realmente si yo me pongo a reflexionar sobre mí mismo, no hay una sola cosa que sea, digamos, que solamente la piense yo sobre mí o que no esté influenciada sobre algo que pensó otro y realmente, bueno, es totalmente genuino esto. Bueno, y me quedo con eso y gracias por su respuesta y ojalá nos hayamos podido entender. ¿Se Bien, escucha? Bien, antes de respondas, que Alan, respondas, Alan, vamos a aprovechar y le damos palabra la palabra a María, que también a tiene una duda. y pues, Y allí, pues, Igual, no sé, adelante. ¿se me escucha ahora? Hola, Alan. Hola. Te quería hacer una pregunta con respecto al apartado que tienes sobre más allá del infierno son los otros. Voy a ser puntual. Digamos que el problema de la mirada se ve un poco relacionado con la violencia, ¿no? El conflicto que se da entre las relaciones humanas y que eso pues es súper marcado en las relaciones que pues están a puerta cerrada. Entonces yo quería preguntar si se podría ver que la mirada es un acto violento para la otra conciencia, como decir que es perturbadora para la otra conciencia o decir que tal vez es como el primer paso para que suceda un conflicto, bueno, no sé, pero si quisiera también un poco que me aclararas la relación entre libertad y violencia, que es algo que pues ahí afirmas en el libro sobre haciendo referencia a los cuadernos por una moral de Sartre, donde dice que la violencia es la afirmación incondicional de la libertad, ¿no? Entonces, sí, quisiera que me aclararas eso, por favor. Me avisan cuando Ya, listo, te escuchamos. puedo responder. ¿Sí? ¿Puedo? Sí. Bien. Bueno, gracias María por tu pregunta. Agrego algo rápido sobre el comentario de Valentina que fue anterior, que es esa incertidumbre que ella tiene. Quería decir que es algo muy sartreano eso, porque si hay algo que caracteriza a la filosofía de Sartre y de Beauvoir es que la realidad humana es ambigua, ¿no? Entonces, y vive la ambigüedad. Esta cuestión de no encontrarse, de siempre no coincidir con uno mismo, esta cuestión de que más allá de que seamos libres y parece que somos soberanos de cómo constituimos el mundo, también existimos con otros y los otros nos ponen límites a esa soberanía y como digo en el libro,
son como focos de soberanización. Bueno, es propio de la condición humana, ¿no? Vivimos en esa ambigüedad, lo cual nos puede generar así angustia, nos genera angustia de hecho, y hay que aprender a vivir con esa angustia, ¿no? Hay que aprender a vivir con esa imposibilidad de encontrarse a sí mismo. Eso es lo que enseña el existencialismo de ambos pensadores, ¿no? De esa imposibilidad y aprender a convivir con esa imposibilidad. Ahora bien, ahora sí, la pregunta de María. Sí, no, es muy perspicaz lo que ves de la asociación entre mirada y violencia. Es también una problemática grande del libro, del ser y la nada, estaba pensando, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad que si uno lee la sección de para otro y la sección de la mirada, es claramente se vive como una violencia la mirada, ¿no? Sartre dice, no dice nunca violencia, pero sí dice que el estado afectivo es de malestar, que hay una perpetua sensación de estar en peligro, que hay cierto desagrado y vergüenza por ese caer en una dimensión objetiva que provoca la mirada del otro, ¿no? De repente yo soy una cosa del mundo, una cosa más. Y es todo un tema del movimiento fenomenológico, sobre todo, bueno, de la fenomenología de la alteridad, ¿no? Porque, por ejemplo, Emmanuel Levinas, en Totalidad e Infinito y en De otro modo el ser, que ser, también habla que la presencia del rostro del otro genera un traumatismo en el yo, en el mismo, ¿no? Hay un estilo de efecto violento en cuando el otro se presenta. Es porque, bueno, provoca esta alienación de la conciencia. En Levinas es porque saca al yo de la zona de confort del mundo y aparte le obliga, lo hace responsable de su cuidado, ¿no? El otro me pide ayuda, me pide auxilio y me ordena que lo ayude, ¿no? Y es muy difícil de entender eso, ¿no? Es complicado de aceptar si todo contacto con el otro es violento. Es una tesis demasiado fuerte. Para mí, Sartre habla sobre conflicto, eso seguro, pero cuando se refiere a violencia, tiene en mente otra cosa. Que es justo la cita que vos agarraste, María, que es esa afirmación incondicional de la libertad, que a veces puede causar un poco de confusión, porque uno dice, bueno, pero Sartre se la pasa diciendo que somos libres, ¿no? Que la esencia de la existencia humana es ser libre, entonces, ¿cómo puede ser que seamos violentos si afirmamos incondicionalmente la libertad propia? Y bueno, el quid del asunto está en el adverbio, ¿no? Incondicional. Porque ¿qué sucede ahí? El que afirma incondicionalmente su realidad está olvidando las condiciones y los límites de esa libertad, que es el mundo con su facticidad y los otros con su mera existencia. O sea, yo no puedo hacer lo que quiera, ¿no? Porque el mundo no se amolda a mis designios y los otros son seres autónomos y tienen tanto derecho de ser proyectos libres como yo, ¿no? Son proyectos libres y tienen tanto derecho de realizar sus proyectos como yo. Entonces, cuando yo ignoro, ¿no? Los intereses de los otros, y si ustedes vieron Kant y vieron metafísica de prolegómenos de metafísica de las costumbres o la crítica de la razón práctica, habrán visto que no ser moral, una forma de no ser moral es tratar al otro como medio y no como fin en sí mismo, es según la ley de la razón práctica, y un poco Sartre en este sentido es kantiano. Porque los otros son individuos autónomos, independientes y libres,
Y cuando yo quiero imponer mi voluntad sobre ellos, eso es afirmar incondicionalmente mi libertad y eso es violencia, ¿no? La violencia es esta imposición al otro. Lo que propone Sartre es un acuerdo con el otro, ¿no? Donde los dos libremente deciden, ¿no? un estilo de vínculo, incluso a veces vínculo donde puede ser desventajoso para alguien, pero bueno, en pos de un bien común después, pero que sea libremente aceptado, ¿no? Y bueno, y esa es una relación ética de convivencia pacífica y cooperativa con los otros. Pero si yo me empeño en, primero, bueno, otra vez esta imagen yoica que quiero cuidar y que quiero apropiarme, quizá termino obligando al otro a hacer algo que no quiere ser, y ahí aparece el infierno, ¿no? El infierno que habla Garzán. O sea, las relaciones donde no se busca dominar al otro, subyugar al otro. No sé si con eso te doy algún aporte a esa duda que bueno, excelente. Bueno, gracias, sí, me respondes o me das lucidez a la pregunta. Comentarte que justamente la clase pasada estábamos hablando un poco sobre ese tema y yo te quiero hacer una pregunta con la cual el profesor pues cerró y es cómo solucionar el problema del otro teniendo en cuenta cuál sería tu opinión en cuanto a tener eso de que nuestras relaciones siempre están permeadas por el conflicto, la violencia, por la mirada del otro. ¿Cómo solucionar eso? Sí. A ver. Así en general, el problema del otro no se resuelve, se acepta, ¿no? La problemática de la coexistencia. Eso respecto al título del libro mío. Después, en el caso de la puerta cerrada, bueno, muchos no señalaron, y Sartre mismo como autor, que lo que sucede es que los personajes de la obra, Garzán, Inés y Estel, son personas despreciables, ¿no? Son personas cobardes o criminales o narcisistas. Y el gran problema, bueno, fueron esas elecciones que tuvieron de vida, que hace que después que la convivencia de los tres en ese micro infierno, que es esa habitación de hotel, con muebles de la época del Segundo Imperio, sea vivida como un estilo de tortura, sin necesidad de que haya aparatos, ¿no? que generen suplicio. Pasaría que, a ver, ellos tres tendrían que pasar por algún tipo de cambio, ¿no? Tendrían que hacer un tipo de modificación, ¿no? Lo que pasa es que como ellos están muertos, ya Sartre parte de la premisa de que no pueden cambiar, ¿no? Como que ellos se quedaron en eso, ¿no? Porque ¿qué hubiese pasado, no? Garzán hubiese tenido que haberse comprometido con la guerra, haber no sido violento con su mujer, haber no querido huir de la situación en la que estaba. Inés tendría que haber abandonado los celos y haber entendido que su amante no la amaba y amaba a un hombre. Estel tendría que haber entendido que su imagen no es todo y que lo único en la vida que buscaba no tendría que haber sido querer ser amada, idolatrada, admirada por todos, porque es bella. O sea, necesitarían un cambio radical en quiénes eran y qué buscaban. La trampa de Sartre es que, bueno, ellos medio que se quedaron petrificados, ¿no? Ya no pueden hacer nada afuera en el mundo
de los vivos. Entonces quedan prisioneros de sus acciones y de su pasado, ¿no? Son, un muerto es alguien que no está encerrado en su pasado y no tiene futuro, entonces no tiene la posibilidad de proyectarse y modificar su presente. Y eso es lo que escenifica Sartre con esos tres personajes, si uno lo interpreta desde su propia filosofía. Entonces, pienso yo, no sé si están de acuerdo conmigo, pero tendrían que, proponer un cambio de cómo son cada uno de esos tres, ¿no? Para que su convivencia no sea un infierno. Sí, bueno, quería decir algo, pero... Bueno, sí, dale. Sí. Sí, es razonable lo que planteas y curiosamente una de las respuestas que se dieron en la clase pasada con respecto a esa pregunta pues que eso era terminaría pues que eso solo cuando se terminaría matara a alguien. Y eso me recordó, solo cuando se por matara ejemplo, a a la alguien. novela Y de eso la me Invitada de recordó, Simone por de Beauvoir, ejemplo, a la novela de la Invitada de Simone de Beauvoir, cuando prácticamente el rollo finaliza cuando a su compañera, François la mata invitada. a su compañera, la invitada. Entonces, también está la cuestión de lo que también hablaba está la Hegel, cuestión de la lo que muerte de la hablaba conciencia, Hegel, de la muerte de la conciencia, de que todos de la perseguimos una muerte conciencia y pues de la conciencia y pues no razonable. no razonable. Gracias. Ya. No, gracias a ti. Sí, tenés razón. Bien, Perdón. bueno, Bueno, yo creo que no no hay más preguntas, ¿verdad? Yo quisiera cerrar con un comentario, con un comentario, también con mi de propia pronto pregunta. también con mi propia pregunta. Creo que también hay una paradoja, ¿no? Ese otro que En la puerta cerrada me tortura, me castiga, me juzga, me relativiza, pero a la pero vez a la vez lo necesito, a la vez no puedo vivir sin Por él. eso al final Por de eso al final de la obra se abre la puerta y ninguno se va, porque han entendido que si bien son el verdugo para cada uno, también necesitan al otro, ¿no? Entonces, yo ahí veo como también una interpretación positiva digamos, de estas relaciones conflictivas que hay con el hay otro, con el otro, que que claro, ahí se pueden sobrellevar, pero que finalmente no, digamos, no es todo negativo, sino sino que también tiene su su lectura positiva. Yo quería, bueno, de pronto cuestionar un poco un tema que siempre hemos estado conversando y siempre porque me ha hecho pensar mucho, ¿no? Y en el libro, en tu libro, Alan, sobre todo al principio, también hay algunos apartados donde justificas, digamos, cierta interpretación de Sartre pesimista por el contexto en el que se encontraba, Segunda Guerra Mundial, bueno, todo ese contexto le hace ver digamos, no una visión tan positiva de la vida, sino más bien gris. Pero yo pensaba mucho en el concepto de Jasper sobre situación límite. Quizás estas situaciones límites no nos ponen una interpretación falsa de la existencia, sino que nos acercan al contrario, a lo que realmente es la existencia, porque finalmente el conflicto no es algo que se vaya a acabar. Por ejemplo, Por ejemplo, en La Paz Perpetua, la imagen que sale es la de una tumba. O sea, siempre O sea, siempre va a haber una relación de conflicto, ¿no? Y es lo que ahorita decía María. También toda esta interpretación, esa recepción de Hegel que tiene Collet y Paulet, de todo este conflicto con el otro. Y todavía, o sea, estamos a puertas de una tercera guerra mundial, toda la problemática que hay en Israel, en Gaza, es una cosa pareciera de nunca acabar, ¿no? Entonces, yo de pronto
no tengo como no tengo como la misma posición radical de hace algunos años que no veía que no veía ningún pesimismo, pero todavía creo que se trata de una situación límite que revela digamos, lo más propio de la existencia. Eso. Sí. Dijiste que ibas a hacer una pregunta y no hiciste una pregunta, hiciste un comentario, pregunta. Pero puedo, igual, tengo mis opiniones al respecto. Por un lado, el ser y la nada, yo siempre sostuve que tiene un perfil pesimista, o por lo menos, bueno, creo que es la interpretación que predomina, ¿no?, en los lectores. Más bien sería como un gusto amargo, o un gusto agridulce. ¿Por qué? Porque por un lado está esta oda a la libertad humana, entonces es un libro claramente humanista, eh, y en ese sentido, bueno, uno lo puede valorar positivamente, pero esa oda es muy distinta a la que podemos encontrar en el humanismo positivista o en el humanismo renacentista, porque está esta otra parte de hablar de que estamos condenados a la libertad, de que el conflicto es la verdad de las relaciones con los otros, de que vivimos intentando cumplir un deseo ontológico de ser en sí para sí que nunca se va a cumplir. Entonces, la realidad humana es una pasión inútil. Esas afirmaciones, la verdad que contrastan mucho con otras páginas donde uno se alegra en esa oda que hay homenaje a la libertad y el llamado a la responsabilidad y al compromiso, y la especificidad del ser humano, ¿no?, como algo distinto al ser en sí. Después, o sea, está en cada uno qué fragmentos prefiere resaltar, y qué interpretación quiere conservar. Creo que se pueden defender las dos, ¿no?, de que es un texto pesimista y un texto optimista. Y como le había dicho a Valentina en su pregunta, el existencialismo, si hay algo que lo caracteriza, es la ambigüedad. No siempre se mantiene, ¿no?, en esa disyuntiva contradictoria de ser una cosa y la otra y nunca terminar de definirse. Bueno, acá pasa lo mismo sobre cómo valorar la vida humana. Y después estoy de acuerdo con vos que las situaciones límites, como una guerra o el anuncio de una guerra, ¿no?, llevan a estos momentos de reflexión existencial, sin duda, ¿no? Y no me parece casual, justamente algo en lo que participamos vos y yo y tus alumnos y alumnas ahí en la sala, que es reconsiderar las ideas de Sartre, venga en este momento, ¿no?, de la historia, donde realmente hay situaciones límites, de distinta escala, distinto tipo, ¿no? La guerra de Ucrania con Rusia, la guerra de Israel contra Palestina, el conflicto Estados Unidos-China, acá en Argentina el ascenso de la ultraderecha fascista. Son distintas cosas que convocan a la reflexión y a la acción, ¿no? Porque, bueno, de repente sentimos lo importante que es nuestra época, ¿no? Y que no podemos ser indiferentes a eso, que nuestra vida privada, nuestra vida personal, depende de este contexto que nos sobrepasa enormemente. Esa es la parte trágica también de la existencia, ¿no? Que de repente mi felicidad depende de lo que sucede en otro rincón del mundo completamente alejado, ¿no?, que tiene repercusiones acá. Así como, bueno, ¿no?, como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, ¿no?, en la vida de Sartre.
Esas situaciones límites, como hay otras también, ¿no? Como la enfermedad, la cercanía de la muerte, llevan a eso. No sé si llevan a una vida pesimista, pero sí llevan a que nosotros hagamos un esfuerzo por reconocer estas partes poco luminosas de la existencia, ¿no? El admitir que las relaciones con los otros es conflictiva es difícil, ¿no? Hay gente que se va a oponer fuertemente a eso. Pero bueno, reconocemos esa disposición porque es la que nos permite, primero, admitir cómo son de verdad las cosas, ¿no? O sea, en tanto que cada uno es un ser autónomo, independiente, como subjetividad, necesariamente, ¿no? Nuestras interacciones van a generar conflicto porque no vamos a coincidir en todo. Coincidir en todo es la muerte del sujeto individual, ¿no? Y es lo que advierte Sartre. Toda filosofía que propone que hay una unidad supraindividual que va a conciliar todas las diferencias, como el espinosismo o el hegelianismo, lo que propone es la muerte de la subjetividad, ¿no? Así que primero reconozcamos que conflictos siempre va a haber. Ahora, ¿qué tipo de conflicto hay? Eso es lo que nos da un margen de acción en lo que podemos construir como sociedad en un país o a nivel internacional. Porque, no sé, un sistema de opresión racial, lo que dice Sartre, es un producto del ser humano y es un producto contingente y es un producto que podría haber sido de otra manera, ¿no? Una sociedad patriarcal, una sociedad imperialista, una sociedad capitalista de desigualdad, todo eso no es necesario, ¿no? Todo eso nosotros lo construimos, lo reproducimos consciente o inconscientemente, forzosamente o completamente libres, pero es algo que nosotros hacemos. Entonces, reconocer en esta situación límite estas verdades que no son agradables es la condición, la precondición para la acción y para el cambio. Esa es una de las enseñanzas más importantes que tiene el existencialismo, ¿no? No nos engañemos, no pensemos que estamos predestinados a vivir de cierta manera, sino que veamos el horizonte de un cambio, ¿no? De que otro tipo de sociedad es posible. Creo que eso es lo que me hace pensar tus comentarios, ¿no? En qué podemos sacar de esto que a mí me parece valioso, este llamado, ¿no? a la reflexión y a la acción. Bueno, Alan, muchísimas gracias de verdad. Sobre todo, qué mejor forma de terminar este encuentro con tu última reflexión, un llamado a la resistencia cultural, también filosófica, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? De oscuros en algunos momentos. También desearte mucha fuerza a ti y al pueblo argentino con toda esta situación que están viviendo. Quedamos todos muy contentos con tu tiempo, con tu generosidad, por responder todas nuestras dudas. Ojalá sigamos compartiendo estos lazos académicos de fraternidad, de cooperación, porque los necesitamos y creo que son muy necesarios. Entonces, muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, la verdad que muy feliz y muy honrado, como dije al principio, de poder estar acá, de que haya en Colombia, ¿no? Acá un grupo de estudio ahí de la filosofía sartreana y que hayan considerado digno de lectura mi libro. Así que muchas gracias
perdón en el futuro si en algún momento Argentina rompe relaciones diplomáticas con Colombia, sepan que es porque tenemos un presidente desquiciado en este momento. No va a ser así para siempre, pero ahora se la pasa viajando y rompiendo relaciones diplomáticas. Así que, bueno, nada, les mando un beso, un abrazo grande a todos los que están ahí y les deseo mucha suerte en su investigación. Bien. Bueno, un gusto haberlos conocido, por lo menos acá virtualmente. Sí. Ahí está. Bueno, entonces con esto damos por terminado el curso. No sé si alguno quiere hacer un comentario final, qué les pareció. Sí, me gustó bastante el curso, la verdad. La pasé bien. Bien, ¿qué ibas a decir? Ah, sí, siempre son bienvenidos. Bueno, ya saben, hagan el ensayo y nada, les deseo una buena, bueno, algo bueno en su vida. Cierto. Gracias. Sí, a mí me gustó bastante. Oh, sí, el lunes están invitados a... Estamos leyendo Calígula en el parque. Yo creo que nosotros la fijamos. Sí, hasta el 29. ¿Por qué? Y tengo otra en voy a tarear. Es que si me la dejan Bueno, pues 20. Gracias. Yo a las 12 viendo cómo llovía. Yo a las 12 viendo cómo llovía. Yo bueno, me voy en bus. Pero no me lo y averiguar la información. Sí, y sí. Bien, todo bien. Pronto problemas con internet, pero normal. Sí. Blanca, tú estabas, esto lo haces con la ORI. Sí, les pedí el formato para que quede la transabilidad. También para que llegues para lo mismo. Sí, voy. Sí. Entonces, igual yo lo voy a pasar. Sí.